Pero también Enoia es una persona aparte. Está bien, pero esa persona que ellos dicen que es una persona, en realidad es un pensamiento. Es el pensamiento de parte del padre, pero que se objetiviza como si fuera una persona, digamos, porque es un eón femenino. Está bien, lo que yo quiero decir es que lo que ellos hacen es dar una vuelta para darle personalidad a algo que no es personal como un pensamiento. Cuando en el cristianismo lo que sucede es que sí hay una personalidad. Sí. O sea, nos dicen que Dios de su mente, por más que queramos llamar lobo, por ejemplo, que eso sea una persona, una personalidad, como en este caso hacen ellos, digamos, ¿no? No personalizan el pensamiento. ¿Cuál sería la trampa entonces acá en este? Porque como es fino... Es muy fino. A ver, me siguen los demás, ¿no? Porque estamos muy técnicos en esta parte. Aclarar. Decimos una cosa sola, que me viene a la mente. Con mi cantidad de años, imagínate las cosas que tengo acá adentro. Como me voy acordando con mi falla de memoria. Estuve en el sur trabajando, como soy re curioso, siendo cristiano, aburrido, había un localcito que era gnósticos. Dije, tengo que averiguar por lo menos, ya que tengo tanto tiempo libre a la noche. Y fui, y me asusté porque estaba un muchacho solo, no había nadie que lo siga, no había nadie. Dije, le pregunté, bueno, estuvimos charlando, lo primero que me dijo, que antes que Dios, sin palabras sencillas, antes que Dios estaba el pensamiento. Bueno, es decir, que el inicio de todo era el pensamiento. Claro. O a ver si está bien dicha la palabra, no sé. La Enoia. Perdón. No me dijo pensamiento, estoy mintiendo, me dijo el conocimiento. No sé si es lo mismo. Dice, me dijo, antes que primero se dio el conocimiento y después vino Dios. No. ¿Por qué quiere hacer esa aclaración? Sí. Porque, por ejemplo, el modalismo también afirma eso. El modalismo dice que el logos es algo que ya estaba era la mente de Dios y era un modo de ser. No era una personalidad. Pero no dicen eso los gnósticos. No, yo por eso quiero decir que el modalismo sí. hace una especie de, vamos a decir así, de toma de algunas cuestiones del gnosticismo. El primer sistema modalista fue el de Simón el Mago, que lo vamos a ver en uno de los cafés. Pero para no irnos más técnicamente, porque si no nos vamos a perder todo, ¿sí? Lo que digo es... ¿Dónde está la trampa? A ver. No, a ver, Enoia es el pensamiento paterno, del Vitos, del ser superior, que no es el Dios del Antiguo Testamento, Ahora vamos a ver que el Dios del Antiguo Testamento no es este es un Dios superior, ¿sí? Que como procesión interna de sí mismo emite una serie de eones, que son eones de entidades personificadas del mundo celeste. ¿Por qué personificadas? Porque son como seres espirituales. Y estas entidades personificadas son emitidas en forma de sisigía o parejas complementarias. Masculino, femenino. Masculino, femenino. Enoia, al ser el pensamiento del padre, es el león femenino. ¿Sí? Que existe, estaba con él y en él, así como el Logos en el Evangelio de Juan estaba en él y con él. Pero nosotros creemos que, como el Logos es una hipóstasis distinta, como es un ser personal distinto, comparte con el Padre la misma esencia, sustancia y naturaleza. Pero creemos que es una hipóstasis distinta. Bueno, los gnósticos creían exactamente lo mismo. Enoia estaba en él y con él, pero también Enoia es un eón distinto, es el eón femenino. ¿Se ve? Bien, a partir de esta relación surge el nous, el intelecto. O sea, ellos quieren lo mismo, pero diferente. Otro de ellos. Okay. Sí, bueno. ¿No? A ver, ellos creen. Sí, claro. Parecido, pero en este eón no es el Dios del Antiguo Testamento. Por eso. Es otro ser superior. Un análogo. Lo mismo, bueno, diferente, pero ¿qué le pasa? Bien, ¿no? Ahí vamos. ¿Qué le pasa? Bueno, ahí vamos. Surge el nous, el intelecto de... Ahora bien, a este intelecto, bueno, lo llama papá, el unigénito, etc. Junto al nous fue emitida la leteria que es la verdad. Entonces, de esta manera, tenemos los 4 eones fundamentales del pleroma. El Vitos, Sigé, Nous y Aleteria. Abismo, silencio, abismo, unión.
con Sige o Enoia, que es lo mismo, Sige, Enoia o Charis es lo mismo, dio a luz al Nus y después surgió la Aletheia, la verdad. Estos 4 eones fundamentales forman, de alguna forma, ejemplifican lo que era la tétrada pitagórica. Los pitagóricos juraban por la tétrada fundamental, ¿sí? Que desde el punto de vista pitagórico sería punto, línea, superficie y profundidad. Punto, línea, superficie y profundidad. Ahí explicamos el cosmos a partir de esos 4 elementos, ¿sí? Recuerden que el gnosticismo valentiniano es de matriz platónico-pitagórica. ¿Eso quién lo dice? Primero lo dicen las obras de Valentín, pero segundo lo dice Hipólito Romano, cuando en Filosofúmena dice y explica la influencia que ejerció Platón y que ejerció Pitágoras sobre el sistema de Valentín. No influencia directa porque había muerto Platón y Pitágoras, sino a través de las obras. ¿Se ve? Bien. Entonces, acá tenemos la famosa tétrada fundamental que forma parte del mundo pleromático, el mundo de la plenitud. Acá estamos en la prehistoria. Todavía no surgió el mundo material. ¿Sí? ¿Estamos bien acá? Vamos. Ahora la mente, el unigénito, una vez sabido que fue creado para ser principio de todo, ¿quién fue creado para ser principio de todo? El intelecto, el Nus. Miren lo que hizo, emitió otros 2 eones, el verbo y la vida, Logos y Zoé. Y esto fue el principio y formación del pleroma. ¿Sí? A su vez, el Logos y Zoé, también a manera de unión matrimonial, emitieron Antropos y Eclesia, al hombre y la iglesia. Y ahí se formó la Ogdógoda, el conjunto de 8 realidades, el sustrato de todas las cosas. ¿Se ve? Y cada uno de estos eones está compuesto por un elemento masculino y femenino, porque son entidades personificadas en mundo celeste en sisiginas. Hoy te podés sentir como quieras, ¿eh? Bueno, hoy está complicado. Una pregunta. Sí. Digamos, el unigénito sería en la prehistoria también. O... Sí, claro. Acá todavía el mundo material no existe todavía, no llegamos. Todo esto está en el mundo, en la prehistoria. ¿Sí? Muy bien, entonces acá que tenemos el Pedro Padre en unión sexual con su pensamiento, el unigénito en unión sexual con la verdad, el verbo papá con la vida, el hombre papá con la iglesia. ¿Sí? Por supuesto que no son, se entiende en términos sexuales, pero no se refiere a relaciones sexuales. ¿Sí? Claro, carnales. ¿Ok? Bueno, estos eones emitidos fueron para la gloria del Padre. Pero sigamos, porque no terminamos. Sí. Respecto a lo de que estamos en la prehistoria, ¿por qué dice que se emitió al hombre y a la iglesia? No, porque son iones. Son eones. Son iones. No son, digamos, por esos términos. son iones. ¿Sí? Ahora bien, como todos estos eones fueron emitidos para la gloria del Padre, queriendo por su cuenta glorificarlo, ellos emitieron por unión matrimonial a otros eones. Verbo y vida, después que emitió a Antropos y Eclesia, emitió otros 10 eones. Y el hombre y la iglesia emitieron otros 12 eones. Estos son los famosos 30 eones, impronunciables e incognoscibles que forman el mundo pleromático. A este mundo pleromático los valentinianos lo llamaban la triacóntada, porque se componía de 30 eones fundamentales. ¿Sí? O sea, por supuesto que el problema es un mundo espiritual, invisible, podríamos relacionarlo con un mundo inteligible de Platón, nada más que las ideas en Platón son estáticas y cerradas, en cambio los eones del pleroma son realidades espirituales libres. ¿Se ve? Muy bien. Entonces, ahí voy. La triacóntada está dividido tripartitamente en una ogdógoda, década y docena o dodécada. Esta ogdógoda es la suma de 2 tétradas. Recuerden que la tétrada principal, ¿cuál era? Vitos, Enoia, Nus, Aletheia. Los 4 eones fundamentales del pleroma. Ahí tenés lo más importante, ¿sí? No, hasta ahora yo no sé. Sí, lo básico. Una característica, hay una característica de todo esto que, comparado con las escrituras, que cuando comienzan del Génesis, ya da un valor moral a Dios, de bien y mal. Aquí, y ya me lo había dicho también el Gnóstico,
que no necesariamente Dios tendría que ser bueno o malo, era Dios. Creo que esa es una diferencia, ¿no?, sustancial. Es un Dios sin valores morales del bien y el mal acá. Hasta ahora es cómo está compuesto Dios, por nosotras. Está bien. Es así, Sí. pero no, a ver si yo me explico. Sí. ¿No? Es la gran diferencia con el Génesis, que ya de entrada, si bien aparece, porque inclusive cuando se vio la luz, vio que la luz era buena, ya da una característica. ¿Quién dice que era? Dios. ¿En qué parte dice esto? La parte de Génesis. Que vio que la luz era buena. Claro, cuando creó el universo, se creó la tierra. Sí, todo lo que... Pero cuando empezó a ver la cosa, sí, dijo Dios. Ya hay unos valores Sí. que acá los gnósticos no mencionan. Bien. No quieren el tema. Hasta los musulmanes dicen que de entrada dicen, Dios no tiene que ser bueno o malo, Dios es Dios. Es una Está bien, diferencia sustancial del Dios. Bueno, porque nosotros cuando hablamos de Dios, creemos que tiene ciertos atributos esenciales y morales. ¿Sí? Entre los esenciales es omnipotente, etc. Los morales que es bueno, amoroso, etc. Pero acá estamos hablando, acá no, porque todavía estamos hablando de una león, de un ser superior, ¿sí? Que ni siquiera emite decisiones para compartir su propia gloria, siquiera. No solo para que no le den gloria, ni siquiera para compartir su propia gloria. Es como, podríamos usar la figura que utiliza Plotino, es por exuberancia de ser, digamos. O porque, como si... De hecho, ahora viene la parte en la que ellos explican que el Dios del Antiguo Testamento sí le da moralidad, porque dicen que... Sí, pero ahora vamos a poco. Vamos a poco. Están acá, no se me duerma, que igual tenemos fin de semana largo. Vamos, no se me duerma. Bueno, me quiero quedar acá, Claro, acá hay mucho para lograr acá. Bueno, ¿qué pasa ahora? Uno de estos eones, el eón número 12 de la dodécada, vieron que el sistema el pleroma estaba dividido tripartitamente. ¿Cómo? Octógoda, década y dodécada. ¿Sí? ¿Que suma cuánto? 30 eones. Bien. Uno de estos eones, el número 12 de la dodécada, el eón más joven, más pequeño, el 30º eón, el último de todos los eones, el último de todos, ¿qué le pasó? El que había sido emitido por Antropos y Eclesía, ¿sí? Experimentó una pasión. ¿Qué le pasó? Quiso conocer a quien había emitido su esperma, es decir, a quien le había dado la vida. Lo quiso conocer. ¿Pero qué pasó? Esto fue un acto de ignorancia. Querer conocer a quien había dado a luz era un acto de ignorancia. Como el Padre es incognoscible y solo puede conocerse por el Hijo, querer conocer al Padre representó un acto negativo dentro del pleroma. Entonces se produjo la alteración pleromática. Es como nosotros le decimos, como la caída. El pecado original. Claro, como si fueran el Génesis y el pecado de Adán. ¿Sí? Ahora fíjense que es muy similar, porque Eva come del fruto prohibido sin la compañía de Adán. Y lo mismo hace Sofía. ¿Cuál era la pareja de Sofía? De Eletos, era el eón masculino. Yo no le puse todos los eones, le puse 10, 12, porque si no estamos todo el día. Hizo lo mismo que hizo, intentó conocer al Padre sin la compañía del eón masculino, que era de Eletos, el deseo de Eletos, ¿no? Ahora bien, esta pasión alocada de querer comprender su grandeza generó la expulsión del pleroma. ¿Sí? ¿En qué consistió la pasión? La búsqueda del Padre. Como no era posible conocer al Padre, cayó en agonía. Fue expulsada del pleroma por el límite. El límite es Horus, es otro eón que después Ireneo, cuando trata de refutar el gnosticismo, dice: pero si son 30, Horus no aparece entre los 30. Entonces no son 30. Pero habría que dar 10 seminarios más para la refutación de Ireneo. ¿Sí? Bien. Después de ser excluida, tomó el nombre de Achamot. ¿Sí?
me parece con una mitología que es una explicación. No, es que de hecho esta es la parte en donde enseña la doctrina gnóstica de manera mítica, pero detrás de la manera mítica hay todo un conocimiento profundo. De hecho, los mitos no son cosas falsas. Los mitos son tipos de relatos que tratan de comprender la realidad de una manera quizás mucho más profunda que las enseñanzas racionales. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, esto es una forma de contar la historia, pero lo que está hablando es que se produjo una alteración en el mundo espiritual, celeste, perfecto, y lo produjo uno de esos eones. Por eso fue expulsada del cléroma. A ver, nosotros en el Génesis decimos exactamente lo mismo. O sea, Adán fue expulsado del huerto, ¿no decimos lo mismo? ¿Sí? Es más, le echamos la culpa a Eva, incluso algunos le echan la culpa a Eva. Por eso no la dejan hablar en la congregación hasta el día de hoy, conozco iglesias así, Digo, no importa quién fue, pero digo, ¿no decimos lo mismo? Lo que pasa es que nosotros acá estamos en un mundo prehistórico. Nosotros entendemos que Adán cometió este acto de desobediencia en la historia, porque creemos que Adán fue un ser histórico, ¿o no? Esto acá todavía estamos en la prehistoria. El mundo pleromático, el mundo eónico, es un mundo prehistórico. ¿Se entiende? Como en otra dimensión. Exactamente. Ahora bien, de su agonía, tristeza, temor y estupor salió la sustancia amorfa o materia. Fíjense en 4 estados, dice el gnóstico, que experimentó Sofía después de ser expulsada del mundo de la plenitud. ¿Y qué le hace pensar estos 4 estados? ¿Por qué 4? Porque ¿cuál es qué decían los gnósticos valentianos? La tétrada fundamental de los 4 eones fundamentales. Esto sería la contrapartida, el lado B de lo otro. Sí, recuerden que esto es para otro café, pero por algo Ireneo de León, cuando combate a los herejes, habla de los 4 evangelios. ¿Sí? No me puedo detener en eso ahora. Porque Ireneo de León quiere contrarrestar la aritmología valentiniana hablando de nosotros también tenemos el 4, pero tenemos 4 evangelios. Había 4 y no había otros. Pero Ireneo fue el que tematizó y estableció la construcción de los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque 4 son los puntos cardinales, porque 4 son los pactos que Dios hizo con el hombre, porque 4... Y empieza a construir Ireneo de León una aritmología para contrarrestar la aritmología valentiniana. Es muy profundo lo que estamos diciendo acá, Lo que pasa es que yo trato de hacerlo lo más fácil que puedo, ¿sí? Porque cada uno de los temas nos remite a otro café, ¿sí? Lo que quiero que sepan es que esto sí, usted lo lea, es un cuentito, sí, pero es un cuentito que nos está hablando de una realidad profunda. Sofía experimentó los 4 estados y por un proceso de densificación, que solo los gnósticos podrían explicarlo. ¿Cómo puede ser que de la parte espiritual surge algo material? Porque la materia surge de los estados que experimentó Sofía. La física cuántica dice que está relacionada. Bueno, perfecto. Entonces los gnósticos ya lo decían antes. ¿Sí? Por un proceso de densificación surge la materia, pero ¿por qué amorfa? Porque no tiene forma esa materia todavía. ¿Sí? Y cuando nosotros leemos el Génesis, ¿qué decimos? En el principio creó los cielos de tierra, la tierra estaba desordenada y... ¿Sí? Muy bien. Ahora después, ¿qué pasa con Sofía? Sofía quiere decir sabiduría, ¿no? Es uno de los eones, el más joven de todos. Ahora, Ireneo, una de las críticas que le hace, dice, pero ¿cómo? Si todos estaban en el mundo de la plenitud, ¿dónde fue expulsada? ¿A dónde cayó? Dice Ireneo, Sofía, si fuera de la plenitud no puede haber nada. Creó su propio destino, vendría a ser. Claro, exactamente. Ireneo, medio cuadradito teológicamente hablando, no entendía la profundidad que querían decir los gnósticos. ¿Se entiende? Digo medio cuadradito porque Ireneo no era filósofo, no sé si era teólogo. Era teólogo era porque escribió de teología, pero digamos que no se sabe qué conocimiento tenía. ¿Sí? Lo que quiere decir es que se formó la materia a partir de ¿qué? De un acto de desobediencia, podríamos llamarlo, ¿no? El que tomó justamente a Sofía. Cuando es expulsada del plenoma, se empieza a llamar a Chamut. ¿Sí? Cambia de nombre, se llama Chamut.
Por lo tanto tenemos dos sabidurías, una sabiduría superior, que es la que estaba dentro del pleroma, y una sabiduría inferior, que es la que es expulsada del pleroma, la que queda extramuro, fuera del pleroma. Y no puede entrar al pleroma porque hay un eón, que es el Joros, que le impide volver al pleroma, a la plenitud. Es como que nosotros tampoco hoy podemos entrar directamente libremente a la presencia de Dios. ¿Sí? No, a nosotros nos impide que el pecado, la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Muy bien. Ahora después se convierte, porque se arrepiente. Y de la conversión, ¿quién surge? El demiurgo y las almas. ¿Qué es el demiurgo? Es lo que los gnósticos llamaban el Dios del Antiguo Testamento. Entonces ve que tenemos un Dios superior, el Vitos, a partir del cual surge toda la realidad pleromática, y un Dios inferior que va a surgir como resultado de la caída. Pero es una caída que después Sofía se arrepiente. O sea, el mundo material amorfo surge como resultado de la caída y el Dios inferior, el demiurgo, surge como resultado de la conversión, cuando se arrepiente sabiduría. ¿Se entiende? Pero no solo el demiurgo, surgen también las almas. Ahí vemos el diteísmo, ¿no? Un Dios inferior y un Dios superior. Sin embargo, este diteísmo va a ser falso, porque en realidad el demiurgo, dicen los valentinianos, ni siquiera es Dios, dicen. Por lo tanto, hay un monismo de primer grado, el Vitos, y un dualismo de segundo grado que está caracterizado por el demiurgo. O sea, el sistema valentiniano es un monismo, no es un dualismo, un sistema dualista. ¿Se ve? Porque el demiurgo no le dan entidad, es como un no ser para ellos, digamos. Pero es el ser inferior. En realidad toda la maldad se descarga en el demiurgo. El mal se descarga en el demiurgo. ¿Se ve? El demiurgo es una figura que seguramente la sacan los valentinianos de la obra de Platón que se llama el Timeo. En el Timeo, Platón habla del demiurgo, que es uno entre tantos dioses. Pero sin embargo, en el Timeo de Platón, el demiurgo tiene características positivas. Dice Platón que el demiurgo es un ser bueno, que ha creado el mejor de los mundos. En cambio, los gnósticos valentinianos demonizan al demiurgo y dicen que justamente es un ser inferior, etc. ¿Me siguen hasta acá o no? Ahora, ¿qué hizo? Trató de imitar al Padre e inspiró al demiurgo a crear el mundo material. O sea que en realidad no lo crea el mundo material el demiurgo. ¿Quién lo crea el mundo material? La sabiduría arrepentida. ¿Y cómo? ¿Por qué crea el mundo material la sabiduría arrepentida? ¿Sí? ¿Por qué lo crea? Primero lo crea como consecuencia de la caída, ¿sí? Pero después, ¿vieron cuando el Génesis dice que Dios al hombre y sopló en él aliento de vida? Los valentinianos decían que ahí el demiurgo no sabía que cuando estaba creando al hombre y soplando el alma y el cuerpo, también le estaba soplando la naturaleza espiritual y neumática. ¿Por qué? Porque ¿quién movía al demiurgo a crear el mundo material? La movía la sabiduría pleromática, la que había caído del pleroma. Por lo tanto, esa sabiduría no pudo haber creado el mejor de los mundos porque solamente pudo crear un mundo con el recuerdo que tenía de haber estado en el pleroma. ¿Se entiende? Porque la sabiduría cayó a lo que los gnósticos llamaban el kénoma, el vacío, pero había estado en el pleroma, en el mundo de la plenitud. ¿Sí? Entonces, inspira al demiurgo a crear un mundo lo más parecido posible al mundo pleromático, un mundo eicónico, a imagen del mundo pleromático. ¿Me siguen acá o no? Son inteligentes, ¿no? Para crear. ¿Verdad? Ahora, Pobres los cristianos. Recuerden que Valentín era un filósofo platónico. Sí, claro que son inteligentes. Pero pobres los cristianos para compartir. Lo que me gustaría es que los cristianos hoy seamos inteligentes como ellos. Pero si los cristianos nos seguimos peleando con la apologética y con los que piensan, no nos vamos a estar como estaba Ireneo de León combatiendo con los filósofos. ¿Sí? ahora en esta realidad en donde hay una deidad superior y una inferior en donde se realiza, es decir, en la superior no hay contienda. Sí. En la parte
de los eiones no hay contienda. Sí. Pero en la parte del miurgo, en donde entran todas estas situaciones, sí hay contienda. Está el bien y está el mal. Claro, el mundo de la multiplicidad es el mundo material. Bien. Ahí sí se dan todas las contradicciones. Bien. Sí. Bueno, pregunté como para reafirmar el concepto. Muchas veces el pensamiento en el ámbito cristiano podemos llegar a tener esta mirada en dos fases, ¿no? Entonces podemos decir que Satanás es el contrario a Jesucristo, que contiende y que está en disputa en un terreno espiritual, y está Dios en los cielos mirando la contienda, podríamos pensar, ¿no? Y hay como una situación ahí de bueno y malo. Y esa no es la cosmovisión cristiana en este sentido. El cristiano no combate contra Satanás, está vencido ya, y esta dualidad que muchas veces desde por ahí algún movimiento evangélico en donde le da preponderancia a Satanás, lo que termina sucediendo es que se ponen en igualdad de condiciones dos situaciones que son de distinto orden, ¿no? Entonces, por ahí... a ver, vamos a la restauración pleromática. Sí. Vamos a ver cómo... Ahora, este pleroma que fue alterado tiene que ser restaurado. Como los cristianos también creemos que tenemos que volver al mundo de... O sea, Mircea Eliade, que es uno de los grandes estudiadores de las religiones, él nos habla de que todas las condiciones filoreligiosas tienen tres momentos. El primer momento, el momento paradisíaco, de que todo está perfecto. El segundo momento, el momento de la caída. Y el tercer momento de volver, el de retorno. ¿Sí? Todas las concepciones filoreligiosas, los cultos misteriosóficos, siempre comparten estos tres momentos. Incluso las religiones más importantes. Entonces acá tenemos que volver. Hay que restaurar el pleroma que fue alterado por el 30º eón. Ojo, que sea el eón más joven y más pequeño, los valentinianos lo explicaban que era aquel, como había sido emitido en el último lugar, era el que más deseaba conocer al Padre, porque los otros eones habían sido emitidos antes que Sofía. ¿Sí? Ahora, esto si las emisiones se fueron dando en forma gradual, porque si las emisiones fueron dadas en forma simultánea, ahí ser el primero o el último no tiene sentido. Dentro de las críticas que Ireneo le hace al valentinismo, ¿no? Me encantaría hablar de la crítica, pero no quiero poner primero el sistema gnóstico, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, entonces el unigénito emitió otra pareja para restaurar la vida pneumática. ¿Cuál fue la otra pareja? Cristo y el Espíritu Santo, neumagión. O sea, ¿para qué emitió el unigénito otra pareja? Para restaurar la pareja que produjo la alteración en el pleroma. ¿Cuál fue esa pareja? Sofía Teeretos. ¿Se ve? Entonces, para reemplazar esa pareja, el unigénito emitió otra. ¿Para qué lo hizo? Para que los eones no vuelvan a sufrir con la misma pasión. Patos. ¿Cuál es esta pasión alocada? De querer conocer al Padre cuando el Padre en realidad es inconocible, no puede ser conocido. Ustedes van a decir, ¿es tan grave querer conocer al Padre? Bueno, porque hoy diríamos, porque Ireneo dice lo contrario, ¿cómo condenar a alguien que quiere tener más conocimiento de Dios? ¿Se ve? La crítica que le hace Ireneo. O sea, hoy nosotros diríamos, pero estaríamos argumentando falazmente, porque esto se dio en la prehistoria, no en la historia. En la historia nosotros necesitamos tener más conocimiento de Dios, pero en la prehistoria es otra cosa. ¿Sí? Ahora bien, Cristo enseñó que el conocimiento del Padre es imposible, inaferrable y que solo el unigénito tiene acceso a él. Esto es Mateo 11:27, ¿no? Que solamente puede ser conocido el Padre por medio del Hijo y al que el Hijo os quiera revelar. Un pasaje que sigue trayendo discusiones teológicas, filosóficas, o sea, como que parece que ya hay un grupo de personas que están salvos por naturaleza, que es lo que van a sostener los gnósticos justamente, ¿sí? Antes que Calvino y cualquier doctrina posterior. Pero ahora no llegamos ahí, no sé si vamos a llegar a todo. El tema es que toma las frases fuera de contexto, ese es el problema. Y aquellos a los cuales el Padre quiere hacer
se puede tomar ese párrafo solo. Tiene que la salvación es para todos, Sí, si sí. todos somos salvos, no hay por